Vamos a comenzar este tutorial. Vamos a ver lo que son las herramientas para lo que es el análisis espectral sísmico que se puede desarrollar por medio de RAM. Explorando rápidamente la teoría, los espectros de diseño sísmico nos hablan sobre el comportamiento de las estructuras en sitios donde bajo una caracterización de varios sismos se obtienen envolventes de respuesta estructural para diferentes periodos de estructura. Entonces, en lo que hacemos en RAM es que puede realizar un análisis de vibraciones al insertar las propiedades más importantes de lo que sería rigideces y masas que determinan los modos de vibrar y la participación de esas masas en cada uno de esos modos, y al final entonces hacer un análisis espectral sísmico. Vamos a hacerlo rápidamente. Vamos a crear una estructura de unos 3 niveles. Vamos a crear un primer nodo, creamos una primer columna en la vertical, vamos a poner unos 3 metros de nivel, vamos a unir al elemento, conectamos y esta columna la vamos a replicar en la dirección X a cada 4 metros 2 veces. Okay, ya creé 3 columnas ahí espaciadas. Y vamos a crear en la profundidad en Z, vamos a hacer un primer eje a unos 5 metros en la dirección Z. En la dirección Z 5 metros una vez. Y después vamos a hacer otro con un plano un poco menor, en Z a unos 4 metros. Esto para lograr cierta forma irregular, para mostrar cierta información. Entonces vamos a unir los elementos con elementos viga. Vamos a unir estos elementos, recordando que estos están a cada eje, a cada 4 metros en X. Vamos a copiarlo 2 veces. Y por último creo ahora mis elementos transversales. Podría usar se va a crear un elemento de más por la continuidad de conexión, pero puede ser una manera de solucionarlo. Okay, ya creé mi primer nivel. A este primer nivel vamos a agregar unas áreas porque vamos a insertar las cargas por áreas. Lo más importante del análisis que se desarrolla para este análisis sísmico es que el programa determina de dónde van a venir las fuentes de masa que van a participar para la vibración, el sistema de grados de libertad que vamos a generar, que van a estar vibrando con lo que son los sismos. Entonces vamos a crear unas áreas en dirección e incluso voy a hacer que esas áreas tengan doble dirección. O sea, vamos a simular que tal vez tenemos una losa que estaría trabajando en ese nivel. Entonces ya creé mis elementos, voy a agregarles a mis columnas una descripción. Agrego una descripción de columna. A mis vigas les vamos a agregar una descripción de vigas. Bien, listo. Y vamos ahora a copiar esto 3 veces hacia arriba, a modo de ejemplo. Acá 3 metros 2 veces, para tener un sistema de unos 3 masas en 3 diafragmas. ¿Qué es un diafragma? Un diafragma, de acuerdo a cómo se utiliza en RAM, en el apartado de nodos, es un elemento que se va a comportar de manera rígida en todo ese plano. O sea, que todo este plano se va a comportar como un elemento rígido, o sea, que se estará moviendo en conjunto cuando venga alguna fuerza lateral o que se haga el análisis dinámico básico para obtener los modos de vibrar, de manera que todo el nivel se comportaría como un único elemento al momento de hacer el análisis de vibraciones. Entonces vamos a agregar lo que son los diafragmas. Para eso nos vamos a nodos, tercer botón que se llama diafragmas de piso rígidos, y vamos a decirle que este es el primer diafragma, 1. Vamos a ver que se crearon en los nodos una numeración que indican el número de diafragma. Voy a colocar ahora los siguientes niveles. Puedo hacerlo uno por uno o simplemente aquí en herramientas activas puedo
seleccionar diferentes niveles y mientras cada nodo o cada nivel tenga los mismos niveles verticales, se va a crear un diafragma. Si tendríamos algunos nodos fuera del plano, esos generarían su propio diafragma. Entonces tienen que tener mucho cuidado de que todos los nodos que quiero que participen en un nivel estén en el mismo vertical. Listo, se creó una numeración de los diafragmas donde tengo el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vamos a agregar las cargas gravitacionales. ¿Por qué? Porque esas van a participar en la fuente de masas para el análisis de vibraciones y también pues para el análisis de espectral sísmico. Entonces, vamos a agregar secciones, vamos a agregar las columnas, vamos a agregar unas secciones de concreto, unas secciones típicas de concreto, un concreto común con una sección común de columnas. No estamos en la parte de diseño, simplemente estamos colocando cualquier sección de columna. Y vamos a agregar también a nuestras vigas, vamos a agregar a todas nuestras vigas también una sección de viga. Vamos a colocar unas 20 por 30 con lo que sería 200 de F'C. Y con esto observaremos que se ha creado nuestro volumen. Lo que nos interesa es tener diafragmas rígidos, fuentes de rigidez, y la rigidez estará siendo aportada por las columnas, las masas por cada uno de los diafragmas, y eso permitirá el análisis de vibraciones de esta estructura que estoy colocando típicamente. Muy importante es que lo que son los diafragmas no pueden tener condiciones de restricciones de grados de libertad. Por eso en el nivel inferior, donde va la cimentación o la conexión a la cimentación, no estoy colocando un diafragma, sino que eso simplemente coloco una restricción en esos nodos. Pero si yo quisiera restringir cualquiera de estos nodos, me indicaría un error en el análisis. Cuando mandamos a hacer el análisis, se mandaría un error de que, precisamente diciendo que un elemento rígido, de piso de diafragma rígido, no puede ser o tener restricciones de libertad. Es algo muy importante y es uno de los errores comunes que a veces pasan, porque a veces ocurre que copiamos todos estos nodos para crear las columnas subsecuentes y se copian con los apoyos y creamos los diafragmas y hay una repetición de apoyos por el copiado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa observación. Vamos a crear las fuentes de masas y para eso vamos a agregar lo que es la carga muerta y una carga viva que estaremos utilizando como fuente de masa en nuestra estructura. Y vamos a agregar la condicionante de sismo en la dirección X y el sismo en la dirección Z. Sismo en X, sismo en Z. Sismo, earthquake y earthquake. Junto con esto vamos a generar las combinaciones de carga utilizando el modo automático. Vamos a usar las 716 del ACE, el RFD. Se generaron 8 combinaciones de carga. Y vamos a crear también lo que son las combinaciones de servicio. Se crean 13 combinaciones de servicio. Y vamos a agregar pues la magnitud de las cargas por entrepiso. Voy a asumir que mis entrepisos van a tener el mismo nivel de cargas. Voy a irme a carga muerta, voy a áreas y en el tercer botón de cargas superficiales o de área vamos a colocar una carga aquí, digamos unos 450 kilogramos, más o menos estaría agregando una carga por el peso de losas, más cargas colaterales adicionales. Vamos a dejarnos con unos 450. Lo mismo sería también para el nivel superior en este caso. Entonces hacemos una copia en todas las áreas que tenemos aquí. Para el caso de cargas vivas sí tendríamos ciertas variaciones porque los reglamentos dicen para entrepisos, dependiendo del uso, tiene un nivel de carga y para cubiertas otro. Vamos a agregar
una condición de carga viva, vamos a agregar para entrepiso una habitacional, por ejemplo, 190 kilogramos por metro cuadrado en la dirección -y. Y para cubierta vamos a agregar una carga de cubierta que serían 100 kilogramos por metro cuadrado en dirección -y. Verificamos que todo esté correcto. Podríamos hacer la distribución de cargas y nos va a mostrar la distribución de cargas. Obviamente vemos que las crestas de los diagramas de cargas son mayores en entrepiso porque la carga viva es mayor en el entrepiso que en cubierta. Observamos también en cargas muertas que estén distribuidos. En este caso las crestas son exactamente iguales de magnitud porque colocamos el mismo nivel de cargas en todos los niveles. Entonces ya tenemos nuestra estructura. ¿Qué es lo que sigue? Ya que creamos los diafragmas, tenemos que crear las masas, ya que en un sistema de vibración requerimos el elemento de rigidez y el elemento masa para el análisis de la vibración. Entonces vamos a crear las masas y las masas las vamos a crear en los diferentes niveles de diafragmas. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, aquí mi estructura. Podría yo seleccionar solamente los niveles. Y en este caso, cuando creemos masas, lo que va a hacer es toda la carga muerta y viva participando en este nivel, va a crearse una masa justamente en el centro de masas de ese nivel. Y esa va a participar en el análisis del diafragma, en el análisis de vibraciones. Adicionalmente, también tenemos que decirle al programa que es el peso propio, considéralo en la carga muerta, vamos a considerar el peso propio, vamos a colocar la componente, el vector de peso propio, y ahora sí nos vamos a ir al quinto botón que se llama masas, y aquí vamos a agregar o vamos a crear las masas. Podemos hacerlo creando las masas tal cual solamente los niveles, y vamos a ir aquí al botón de las herramientas activas que es calcular masas y centro de masas. Va a calcular la masa general y dónde la va a localizar en el centro de masas. Que puedo hacerlo individualmente por nivel o puedo calcularlas para cada uno de los múltiples pisos o diafragmas que tengo en mi nivel. En este caso podríamos agregar y calcular masas con el de múltiple. Y nos va a preguntar, oye, ¿qué va a participar en lo que es en la creación de masas en el centro de masas? ¿Sabes qué? Cargas muertas, por lo general se queda con un factor vivo. Y cargas vivas, por lo general, tienen una reducción, ya que hay unos factores de reducción debido a la carga instantánea para el análisis y diseño sísmico. Vamos a dejarlo aquí en 0.72. Vamos a darle OK. Y se crearon unos puntos, unos parecidos a nodos, pero esos nodos tienen cierta masa. Es 37, 38, 39. Son las masas que se crearon. Y vamos a ver que nos dicen que hay una masa en dirección X translacional de 49.593 kilogramos. Y en la otra dirección también. Y tenemos una masa inercial de giro de 737.000 kilogramos por metro, que sería este que tenemos por acá, por metro cuadrado. Entonces, ahí creamos las masas que van a participar. Esas masas estarían unidas a cada uno de los diafragmas y participarían en el análisis de vibraciones. Ya que hemos creado esto, podríamos mandar a analizar y ver resultados de vibraciones. Vamos a hacerlo. Vamos a mandar a analizar. Aquí le decimos, ¿sabes qué? RAM, las fuentes de masa van a ser las masas que cree. Otra manera de hacerlo es de que, ¿sabes qué? Considera el peso propio más las masas. Esto ocurre cuando a veces separamos en la condición de cargas muertas, separamos una condición de peso propio y una condición para las cargas colaterales. Cuando hacemos eso, pues es muy complicado al mandar crear las masas, pues oye, ¿cuál de las dos condiciones de carga muerta voy a considerar? Bueno, aquí hacemos ese cambio. ¿Sabes qué? El peso propio lo agregas más las masas que se crearon sin considerar el peso propio de los elementos. En este caso,
todo lo hicimos en una sola condición de cargas muertas, por lo tanto, esta representación de nodo de masa o masa de nodo trae incluida el peso propio de los elementos. Aquí no vamos a meternos en el detalle, vamos a darle a analizar. Y vamos a ver que aquí nos da un mensaje. Vean que nos da un warning que dice solamente 9 de los 10 eigenvalores requeridos fueron encontrados. Así que vamos a ver que se crearon 9 grados o 9 formas de vibrar la estructura. ¿Cómo podemos ver los resultados? Bueno, todo lo que sea visualizar en pantalla azul, aquí en la pantalla de trabajo, será en ver, y todo lo que tengamos aquí como análisis. Tenemos resultados ya de este tipo, no lo vamos a ver en otro tutorial, pero queremos ver rápidamente cómo funciona este apartado que se llaman formas modales. Este apartado solamente se activa cuando hacemos el procedimiento de crear masas y diafragmas rígidos. Si no se hace, este apartado no se activa. Pero vamos a ver lo que son las formas modales, las deflexiones, y nos va a pedir que activemos el método de elementos finitos. Este mensaje nos dice eso. Entonces vamos a activar Finite Elements, o sea, la subdivisión de elementos. Seleccionamos a nuestra estructura, vemos aquí en deflexiones y vamos a ver cómo es que se está comportando la vibración. Y acá donde estaban condiciones de carga, ahora nos dicen modos. El primer modo de vibrar dice 0.7085 segundos. O sea, el primer periodo tiene una duración de 0.7865 y la forma de vibrar es en la dirección Z. Vamos a ver que está vibrando lateralmente. Y pudiésemos ver un pequeño video, un renderizado el video, para poder observar cómo es la vibración de este modo de vibrar. Vamos a ver que principalmente es una vibración oscilatoria sobre el eje Z. Si queremos ver el segundo modo de vibrar, cambiamos aquí a segundo modo de vibrar y vamos a ver que ahora la vibración oscilatoria parecería que va principalmente en la dirección X. Vamos a ver el video. Vamos a crear una vibración libre. Y observamos que ahora en X tenemos esa oscilación libre. Y así podremos irnos por cada uno de los modos de vibrar. Veamos que lo que es la forma 3 es una vibración rotacional, al parecer alrededor de las masas, de los centros de masa, se está haciendo una rotación. Veamos rápidamente este modo de vibrar. Y veamos que es ese comportamiento rotacional alrededor del centro de masas. Y así podríamos ir viendo cada uno de todos los modos, siendo el superior pues una vibración bastante atípica, es un periodo bastante corto, 0.09, o sea, es una vibración con muy alta frecuencia, pero que pudiese ocurrir bajo ciertas condiciones de carga Pero esto no es ya cómo se va a comportar durante un sismo, no, solamente son los modos de vibrar. Para más entendimiento de estos principios de los modos de vibrar, es necesario llevar un curso o hacer ciertas lecturas en cuanto a dinámica estructural. Bueno, entonces, esos son los modos de vibrar. Esto es lo que podemos visualizar aquí en el momento. También recuerden que todo lo que tenga que ver con reportes, o sea, no ver en pantalla, sino generar reportes, eso sería en Output. Y vamos a ver aquí en el análisis, vamos a ver aquí un análisis dinámico, que solo se activa si hacemos este procedimiento del análisis de dinámico o de vibraciones. Si le damos clic, nos va a aparecer toda la información referente al análisis sísmico y el análisis modal, que son obtener los diferentes modos de vibrar una estructura. Y aquí nos dice que hay 3 masas, que son las que creamos, cuáles son las magnitudes, los periodos y las frecuencias de cada una de las modos de vibrar,
las participaciones de las masas para cada uno de los modos, y por acá nos da entonces los desplazamientos de las masas en cada uno de los niveles para cada uno de los modos de vibrar. Estos solamente son los desplazamientos de los modos. Y eso sería la información analítica sísmica. Bien, ya que hemos hecho esto, vamos ahora a irnos, vamos a eliminar Finite Elements, y lo que hemos hecho es solamente decirle al programa, oye, haz un análisis de vibraciones. Aún no se ha hecho un análisis espectral sísmico con el cual se van a determinar las fuerzas actuantes sísmicas de acuerdo a los diferentes modos de vibrar y referente a un espectro de diseño sísmico. El tema de espectros de diseño sísmico no es el alcance para este curso, sino que simplemente hay que generar espectros sísmicos para los sitios, y esos vienen en lo que son la información referente al sitio del proyecto, que podemos obtener unos espectros sísmicos. Por el momento voy a crear, en destiempo, voy a crear un elemento, un espectro de diseño típico, y es el que vamos a insertar en este análisis. Bueno, yo tengo aquí unos espectros de diseño. Vamos a insertar un espectro de diseño en nuestro modelo. En la pestaña de generales viene aquí un botón, un tercer botón que dice espectro de respuesta sísmica, donde me está pidiendo periodos y me está pidiendo aceleraciones. Para entendimiento de cómo funcionan los espectros, también es necesario un curso de dinámica estructural, de ingeniería sísmica, o una pequeña explicación del concepto en una clase que empiece a explorar el tema de ingeniería sísmica. Sin embargo, yo ya tengo estos espectros. Vamos a ver que nos está pidiendo periodos y aceleraciones, o sea, es un historial de aceleraciones. Aquí yo tengo unos valores, vamos a insertar lo que son literalmente estas dos columnas, y se puede hacer tan fácil como simplemente hacer un copiado de las columnas e irnos a RAM y hacer el pegado, el paste de esa información que obtuve. Se va a perder el análisis que estaba hecho y listo, ya tengo mi espectro sísmico, y pudiera guardarlo, este espectro, para futuras operaciones, o puedo ya de archivos creados de espectros de respuesta, yo puedo también abrir aquí mi espectro que ya tenga guardado. Entonces ya le dijimos al programa, oye, este es el espectro, esos son los modos de vibrar. Ahora hay que decirle al programa, oye, ¿qué dirección son tus condiciones de carga? Nosotros creamos dos condiciones de sismo, una sismo en X y un sismo en Z. Todo lo que vamos a hacer es crear precisamente eso, el sismo en X y el sismo en Z. Vamos a seleccionar la condición de sismo en X, y aquí nos va a pedir cierta información, el factor de escala, que va a ser el sismo unitariamente. La dirección de la carga dependerá de qué dirección quiero mi sismo. Si yo estoy trabajando un sismo en X, sería en esta dirección, como lo indica el eje global, y dice 0, es este valor de 0 para sismos en X. Aquí en la constante de amortiguamiento dependerá del sistema estructural. Voy a dejar solamente un 5%, que es algo muy común. Y ahora me voy a ir al sismo en Z. Recuerden, aquí tiene que ser el valor de 0. Me voy a ir ahora al sismo en Z y va a ser un factor de 1, pero ahora vean que Z dice que es la dirección menos 90. Menos 90. Y el amortiguamiento lo voy a dejar de igual manera con el 5%. Entonces con esto ya le dije al programa, oye, hay masas y hay rigideces que participan en análisis de vibraciones. Obtengo los modos de vibrar y tengo un espectro donde voy a evaluar cuál es el comportamiento o respuesta de mi estructura de los diferentes modos de vibrar, de donde voy a obtener lo que son las fuerzas actuantes internas en mis elementos por la respuesta de la estructura, y también he dicho, oye, ¿cuál va a ser la dirección de los sismos o de las fuerzas sísmicas que voy a insertar? Pudiésemos crear hasta 4 direcciones
tenemos X, Z, menos Z y menos X, que estarían dados por los ejes locales. Z es hacia allá, Z negativo sería en la dirección opuesta, X hacia donde indica el eje global y en su contrario sería el menos X. Puedo crear cuatro tipos de condiciones sísmicas para cada una de las direcciones. Ya que entonces he creado entonces mis fuerzas, mi dirección de sismos, mis espectros y mis masas, mis diafragmas y todo, ahora sí puedo realizar un análisis. Me va a seguir saliendo ese warning de que solo hay 9 de 10 modos de vibrar. Si quisiéramos corregir ese warning, solamente por desear que no aparezca ese warning, aquí cuando nosotros decimos al programa que manda a analizar, decimos, oye, quiero que me calcules hasta 10 grados de libertad, pero debido a la estructuración que traemos, solo se pueden calcular 9. Bueno, aquí ya puedo corregir ese número y dejarlo en 9 modos de vibrar. Mando a analizar y ahora sí, en el análisis, ese warning desaparece. Bien. Entonces, para ver resultados rápidamente, si los quiero ver en pantalla, puedo irme aquí a esta información que tiene que ver, por ejemplo, con la deformada. Ese es el sismo en Z, o sea, en la dirección Z, y tengo un sismo en la dirección X, que sería en esa dirección, y pudiese ver, por ejemplo, para columnas, seleccionar todas mis columnas, cuál sería las fuerzas en momentos, por ejemplo, en mis columnas en ambas direcciones. Voy a dejarla, si estamos en sismo en X, sería el momento alrededor de X, o sea, sería el momento 2 localmente. Vemos los ejes locales, el giro sobre 2 o el momento sobre X sería el giro sobre 2. Y esos serían mis momentos para las cargas sísmicas, que son momentos solamente con un único signo. Vamos a ver las magnitudes, ya están las magnitudes de mis momentos. Y para el momento del sismo en Z, también tenemos una participación en una u otra dirección. Momento 3, momentos en 3. En 3 no tenemos, solo tenemos momentos en 2. Bueno, así es como observaríamos los resultados, ya como un análisis de diafragma. Si vemos de nuevo la deformada, observaríamos esos niveles de distorsión que hay en nuestras columnas. Y hay otra manera de ver cuáles son los porcentajes de distorsión. La distorsión, recordemos que es la relación de desplazamiento relativo entre extremos de unos niveles, de dos niveles, entre el largo o la altura de ese desnivel. Entonces aquí podríamos irnos, por ejemplo, vamos a analizar esta columna central, vamos a seleccionar la columna central con sus nodos solamente, vamos a Output, Análisis, y aquí tenemos otra habilitada otra opción habilitada que es la de distorsión de nodos de entrepiso. Damos clic, vemos aquí un factor de amplificación, lo voy a dejar como 1. Y voy a ver cuáles son los niveles de distorsión solamente bajo condiciones de sismo en X y en Z. Y aquí puedo ver cuáles son las traslaciones que se han hecho desde el nodo inferior, que es el 9, el 11, el 27 y el 29. Si queremos ver esa numeración, podemos hacerlo aquí en Ver, Propiedades y Nodos, 9, 11, 27 y 29. Regresamos al análisis de distorsiones. Y tenemos que la distorsión en X, bajo el sismo en X, tenemos estos niveles de distorsión. Y bajo Z tenemos estos niveles de distorsión. También podríamos verlo bajo condiciones de combinaciones de carga. Por ejemplo, podemos decir la condición 2 y 3, o sea, con cargas muertas presentes. Y vemos los niveles de distorsión ya con cargas presentes. Observemos que ya en sismo en X tenemos cierta distorsión participando debido a que ahora tenemos también cargas muertas, y también con el sismo en Z y sí solamente conserva participación en la dirección del sismo. Y bueno, esa es la manera en que se hace el análisis
espectral. Hay varios errores que pueden salir por inexperiencia o por algún descuido. Lo importante es que cuando salen errores analíticos de este punto, veamos cuál es la instrucción, el mensaje o el warning que nos está arrojando por acá abajo en la zona del panel de información, que puedo encenderlo y prenderlo cuando yo guste desde Home, entonces, o Control M. Aquí en el panel de información les arrojará el mensaje o el warning que deben de solucionar o una aproximación del error y hay que entonces que solucionarlo. Pero en general este es el modo de hacer un análisis de vibraciones y el análisis espectral modal para el diseño sísmico de estructuras por medio de RAM Elements. Nos vemos en el siguiente tutorial donde ya discutiremos cómo observar resultados, cómo ver acciones, reacciones en mis elementos, ver las acciones de placas, los esfuerzos internos, etc. Es discutir la información que resulta del análisis estructural de los elementos.